descarguen esa aplicación que se llama All Everywhere, como tienen ahí arriba. Es gratuita, se descarga muy rápidamente, ocupa muy poco espacio y va a permitirles interactuar conmigo y con los demás a lo largo de la charla. Cuando se la hayan descargado y la abran, les saldrá una pantalla parecida a esta que ven ahí a la izquierda inferior de la diapositiva, y tienen que marcar donde pone que están participando, porque lógicamente el que está presentando soy yo. Entonces, al marcar ahí, les saldrá otra pantallita pidiéndoles que metan una etiqueta a continuación de lo que pone polev.com, pues metan la etiqueta que ven ahora, Jacinto Ferna 976. De esa manera se conectarán con la presentación y podrán interactuar. Si alguno no tiene un smartphone con capacidad para manejar la aplicación y tiene mensajes gratuitos, puede conectarse vía SMS mandando un primer mensaje a ese teléfono que tienen, es gratuito, y después, a continuación, cada vez que manden un mensaje con la respuesta, pues se contabilizará también. Muy bien, la mayoría de ustedes supongo que lo han conseguido, ¿no? ¿Hay alguien que tenga problemas? Sí, pero bueno, lo va a conseguir con ayuda de otros. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Estas 4 personas son muy importantes. Nos han estado dando preocupaciones durante una serie de meses. ¿Saben ustedes qué es lo que une a estas personas? Pues entre otras cosas la dislipemia. Porque 1 de cada 4 personas que vienen a nuestra consulta tiene dislipemia. Luego alguno de ellos seguro que por lo menos es dislipémico, aparte de otras cosas. El 70% de las dislipemias son hipercolesterolemias puras. Un 25% son dislipemias mixtas y el 5% restante son hipertrigliceridemias. Como ven, la hipercolesterolemia es la alteración lipídica más frecuente y es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y de la cardiopatía isquémica. Esto no es ninguna novedad. Enfermedades cardiovasculares que ayer se mencionó, pero siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país. Y yo les pregunto a ustedes, como conocedores del medio sanitario, si podrían decirme qué es lo que ha venido pasando con las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en los últimos años. Si funciona, que no veo que funcione. Sí, va a funcionar. Les saldrá en su pantalla las posibilidades de respuesta. ¿Va en aumento las tasas de mortalidad? ¿Se mantienen más o menos? ¿Han ido en declive o no lo saben? Parece que la impresión general es que van en aumento o se mantienen. Pues miren, esto es una gráfica que representa la evolución de las tasas ajustadas de mortalidad en los últimos decenios en España. En rojo tienen la enfermedad cerebrovascular, la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, que va declinando desde hace ya varias décadas, desde que empezaron a funcionar los fármacos realmente efectivos en el control de la presión arterial, y todo el colectivo sanitario, incluyéndoles naturalmente a ustedes, comenzó a preocuparse por el tema de la presión arterial. Hemos obtenido un claro beneficio. Han disminuido en los últimos 20 y tantos años más de un 70 y tantos % la mortalidad. Y por cardiopatía isquémica, en azul, ven que hasta prácticamente a mitad de los años 90 se mantenían más o menos estables.
Es a partir de entonces cuando surgen las estatinas y se observa que a partir de ese momento, y probablemente ligado a otros factores, también han disminuido notablemente, como ven, en casi un 50% desde entonces. Por eso, la mayoría de guías, estas son las más actualizadas, tanto a un lado como al otro del Atlántico, recomiendan e insisten en el control de la dislipemia, en la prevención del riesgo cardiovascular. Y otra vez solicito su colaboración para que me ayuden a responder cuál es el principal objetivo terapéutico a la hora de controlar la dislipemia. El colesterol total, los triglicéridos, el colesterol HDL, el colesterol LDL, el cociente colesterol total partido por colesterol HDL, todos. Bueno, yo creo que, lógicamente, como no esperaba menos, están ustedes bien preparados. Estaban, ahora la están. Iba a decir que la están fastidiando, pero no la fastidian nunca porque no tienen por qué saber exactamente, o todas las respuestas pueden que sean compatibles, pero les estoy llevando a error. Fíjense que fácilmente, por eso ha ganado Trump probablemente, que fácilmente se modifica la opinión de las personas. De pasar de una mayoría que pensaba que era el colesterol LDL, ha habido café para todos. Pues tengo que decirles que el principal y el primer objetivo terapéutico sigue siendo el colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad. Los demás parámetros nos interesan que estén dentro de unos rangos, pero no son objetivo terapéutico porque no han demostrado que la intervención sobre ellos conlleve un beneficio cardiovascular. Centrándonos en el LDL, ustedes hablan mucho con los pacientes, más que nosotros. A ustedes les confían más cosas que a nosotros, porque en la consulta nos ocupamos ahora de poner etiquetas, de abrir el ordenador, de mirar, bajar la analítica, de tal, pero no tenemos tiempo de hablar. Ustedes sí hablan y les preguntan el colesterol, a lo mejor les consultan incluso a ustedes el nivel de colesterol que tienen, o cuando van a hacerse un análisis a su farmacia les dicen que cómo están. ¿Cuál es el nivel que debe alcanzar un paciente de colesterol LDL? Menos de 130 miligramos por decilitro, 115 miligramos por decilitro, 100 miligramos por decilitro, 70 miligramos por decilitro, o depende. Bueno, muy bien. Yo creo que probablemente todos tienen razón, porque en realidad depende. El objetivo, al contrario que pasa con la hipertensión o con la cifra de glucemia, no es igual para todos en el mundo de la dislipemia. El objetivo de colesterol LDL es diferente según el riesgo del paciente. ¿Y cómo valoramos ese riesgo? ¿Cómo lo valoramos? Quizá por nuestra propia experiencia, vemos a este paciente y este tiene cara de tener un riesgo alto. Por los signos de arteriosclerosis que vemos, se le nota la vena por aquí, este seguro que tiene riesgo. Por sus antecedentes familiares, le han dado 3 infartos a su padre, seguro que tiene riesgo. Por ecuaciones o tablas, o no lo sabe. Bueno, evidentemente lo hacemos de una manera objetiva basándonos en ecuaciones o tablas que traducen o simplifican esas ecuaciones y que están basadas en el acúmulo de datos de seguimiento de poblaciones. En este caso en Europa utilizamos el programa o el sistema SCORE, que está basado en estudios prospectivos en una serie de poblaciones europeas de nuestro entorno. Es una manera fácil de calcularlo,
a partir de la edad, de si son hombres o mujeres, de si fuman o no fuman, y de la presión arterial sistólica que tienen y del nivel de colesterol que tienen. Bien, estamos más o menos familiarizados y eso pues da un porcentaje de riesgo estimado de morirse en los próximos 10 años por un evento cardiovascular. Consideramos que el riesgo es bajo cuando la probabilidad es inferior al 1%, moderado cuando es entre 1 y 5%, alto cuando es entre el 5 y el 10%, y muy alto cuando es mayor del 10% el riesgo de morirse en los siguientes 10 años en un paciente. Esto, pues, hay que calcularlo. Eso tenemos que hacerlo en todos los pacientes. ¿Qué creen ustedes? Debemos de estar como micos allí calculando todo el paciente que entra por la puerta. ¿Qué creen? ¿Que hay que hacerlo en todos los pacientes? ¿Solo en los hombres? Porque tienen más riesgo. ¿Solo en las mujeres? ¿No en todos? Bueno, sí en todos, no en todos. En realidad, primero, hay que hacerlo a partir de una edad. Como mínimo, las tablas están pensadas para pacientes que están alrededor de los 40 años. Por debajo no son tan fiables, se puede hacer una extrapolación. Pero dentro de eso tenemos ya la certeza de que algunos pacientes, en razón de su condición de enfermos, de lo que han padecido o de lo que tienen, pues no van a necesitar que calculemos ese riesgo, porque pasa como en el ejército, como ya no hacen la mili, pero en las cartillas, en los soldados, cuando entraban, ponían tal condición, altura, no sé cuánto, peso, valor, y decía, se le supone. Si habían entrado en una acción de guerra o habían saltado en paracaídas, se le ponía valor reconocido. Pues estos ya tienen un riesgo reconocido. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya han tenido una enfermedad cardiovascular previa, y ya la tienen, han tenido un infarto, un ictus, tienen una enfermedad vascular periférica, tienen diabetes, más una lesión de órgano diana o más otros factores de riesgo, tienen una enfermedad renal crónica con un filtrado por debajo de 30 mililitros, o bien ese score que hemos dicho. En esos pacientes no hay que calcularlo, directamente entran en muy alto riesgo. Y si no han entrado ahí, pero tienen una dislipemia severa, como es la hipercolesterolemia familiar, con niveles de colesterol por encima de 300, o una hipertensión severa que no se controla, que es resistente a control, o bien una diabetes sin otros factores de riesgo, si eso es posible, porque eso es más raro que un perro verde, o bien una enfermedad renal crónica en un estadio de filtrado entre 30 y 59, directamente entran en categoría de alto riesgo. A los demás, sí que si no tienen ninguna de esa condición y tienen más de 40 años, probablemente haya que calcularle el riesgo. Y su objetivo va a ir acorde con el riesgo. Como ven ahí, el objetivo de LDL será más estricto, menor de 70 miligramos por decilitro o un 50% de descenso de sus valores previos en pacientes de riesgo muy alto. Ahí hay que jugar muy fuerte, hay que bajárselo todo lo que podamos. Seremos un poco menos exigentes en pacientes que solo tienen un riesgo alto, que ya es bastante, y desearemos bajarle el LDL por debajo de 100. En pacientes de riesgo moderado, pues fijaremos ese objetivo en 115 o por debajo. Y en los pacientes de riesgo bajo no le fijaremos objetivo, no les obsesionaremos, no le daremos el follón de hacerse analíticas periódicamente y si el asterisco le sale o no le sale. Tienen bajo riesgo. Cambios en el estilo de vida, consejos, seguimiento y ya está. ¿Qué estrategia de tratamiento seguimos para conseguir esos objetivos en el paciente concreto que sí tiene un objetivo? Pues yo creo que esta es muy fácil, esta pregunta, y seguro que van a estar de acuerdo conmigo. Dieta y estilo de vida, fármacos
Todo lo anterior depende. Muy bien. Está claro que los cambios favorables en el estilo de vida son favorables para todos. Les viene bien, tengan más alto o menos alto el colesterol LDL, controlan o ayudan a controlar y a prevenir otros factores de riesgo y en general hacen una vida más larga y saludable. Así que prácticamente siempre están presentes. Esta es una tabla de cómo abordar el manejo de los pacientes dependiendo por una parte a la izquierda de su score del riesgo calculado o estimado y por otra parte de los niveles de LDL, y verán que siempre está los cambios o el consejo del estilo de vida, está en todos. En algunos en verde significa que eso es solo lo que vamos a hacer si tienen bajo riesgo y su nivel de colesterol no es tremendamente elevado. Y en los que están en amarillo son las zonas borderline, donde algunos pacientes utilizaremos cambios en el estilo de vida y podemos considerar fármacos basándonos en otras circunstancias. Si su padre ha tenido 3 infartos muy joven, probablemente sea un paciente en el que, independientemente de su riesgo, insistiremos en bajar su colesterol. Y en los que están en rojo son los pacientes de alto o muy alto riesgo que están por encima su LDL de 100 o de 70, dependiendo de su objetivo. Y ahora ustedes son los expertos. Digan, tecleen esta vez, qué grupos de fármacos hipolipemiantes disponemos actualmente en España. Les saldrá un espacio para poner el grupo. Solo tienen que teclearlo. Pero ustedes son muy rápidos. Veo mucha gente joven y esos tienen una habilidad especial para conseguir. Estatinas. Cuanto más coinciden las palabras, más grandes se manifiestan. Muy bien. Bueno, parece que las estatinas aquí hay poca competencia, ¿no? Hombre, fibrato, aparece el fibrato. Muy bien. Bueno, estos son los fármacos hipolipemiantes disponibles actualmente en España. Unos fundamentalmente reducen el colesterol LDL. Son las estatinas, lógicamente en primer lugar. Las resinas también son viejos fármacos que utilizamos, las resinas secuestrantes o secuestradoras de ácidos biliares. Ezetimiba es un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol. Y ahora, ahí están puestos un poco tenuemente en gris, los nuevos fármacos inhibidores de la proteína PCSK9. Y luego hay otros más conocidos también, y viejos, como los fibratos. Y los ácidos grasos omega 3 en formulación farmacéutica que presentan o reducen, fundamentalmente los triglicéridos transportados por las lipoproteínas de muy alta densidad, de muy baja densidad, y algunos de ellos, como las estatinas o los fibratos, pues tienden a aumentar el colesterol HDL. ¿Y cuál es el tratamiento farmacológico de elección para reducir el colesterol LDL? Yo creo que casi lo han... No vamos a esperar mucho porque antes lo han manifestado. Fundamentalmente pues son las estatinas, como señalan ustedes. Efectivamente, los éxitos de la prevención cardiovascular o conseguidos en la prevención cardiovascular con el descenso del colesterol LDL se fundamentan en el sólido basamento de las estatinas. Las estatinas son los fármacos que han conseguido mayor eficacia y mayor capacidad de reducción, no solo de colesterol, sino de eventos cardiovasculares. Las estatinas actúan, como ustedes bien saben, yo no les voy a enseñar nada de esto, bloqueando fundamentalmente la síntesis hepática de colesterol. Bloquean, inhiben parcialmente la enzima, la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa. Al bajar un poco el pool intracelular de colesterol, el hepatocito siente hambre de colesterol. Y entonces expresa un mayor número de receptores para captar lipoproteínas ricas en colesterol, la LDL lo es, y entonces aclaran del plasma de esa manera una cantidad importante de colesterol que puede hacer reducir esos niveles de LDL entre, como ven ahí, un 20 y un 60% de las estatinas más eficaces a las dosis más altas. Tienen como inconveniente
o mecanismo de contrarregulación que si bajan mucho, frenan mucho la síntesis hepática, aumenta un poco la absorción intestinal, que aunque limitada puede estimularse. Y eso ocurre de manera diversa en distintos pacientes. Hay unos que responden como hiperabsorbedores y otros no. Miren aquí. Hay un dato curioso epidemiológico, que es que en los países menos desarrollados es donde más alta está la tensión. Entonces, 25,5% en este estudio, hasta después Oceanía, Europa, Asia, Norteamérica y en Oriente Medio un 5,3%. El coste de la hipertensión, pues también lo ha dicho un poco la doctora Zaragoza, incidimos que a nivel mundial se estiman cerca de 1.600 millones de habitantes del planeta con hipertensión, que esto supone un incremento del 60% desde el año 2000, publicado por Harari en 2016. Y esto supone un coste de 500.000 millones de dólares USA. En España también se ha estimado para 2020 un coste de 8.000 millones de euros, publicado por Willy en 2010. En el año 94, el Ministerio de Sanidad estimó el coste anual de los recursos utilizados entre 1.200 y 1.700 millones de euros. Y en 2015, la SELERLA hizo una estimación del coste de la hipertensión en unos 3.600 millones de euros anuales, que supone el 7,5% del presupuesto total de sanidad. El coste de la hipertensión, el coste que la hipertensión supone para el Estado, podría reducirse si se invirtiera más en el control del paciente y en su adherencia al tratamiento. Y pasamos a ver un poquito los fármacos antihipertensivos, que hay 5 grupos: los inhibidores del sistema renina-angiotensina, calcioantagonistas, beta-bloqueantes, diuréticos y otros, y todos ellos disminuyen las resistencias vasculares periféricas. Dentro de los inhibidores del sistema renina-angiotensina tenemos 3 grupos: los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina, que son el enalapril, lisinopril, ramipril, perindopril; los ARA2, que son el candesartán, los sartán, olmesartán y valsartán; y los inhibidores directos de la renina, el Rasilev. Respecto a los bloqueantes de los canales del calcio o calcioantagonistas, tenemos anlodipino, verapamilo y diltiazem; y los beta bloqueantes, propanolol, el conocido Sumial, bisoprolol, carvedilol, que es el Coropress, y diuréticos, que todos ellos disminuyen la volemia y el volumen minuto, y todos disminuyen las resistencias vasculares periféricas. Los IECA van a disminuir, bloquearían este paso, entonces disminuyen la presión arterial por un doble mecanismo: una vasodilatación arteriovenosa con disminución de las resistencias vasculares periféricas y una disminución de la producción de aldosterona, disminuyendo la reabsorción del sodio y el agua y disminuyendo la volemia. Además, aumentan los niveles de bradiquinina, que es un potente vasodilatador que aumenta la producción de prostaglandinas vasodilatadoras y el óxido nítrico endotelial, inhibe el tono simpático central y periférico, reducen los niveles de aldosterona y vasopresina y inhibe las acciones centrales de aldosterona 2. Los IECA tienen una actividad cardioprotectora que es interesante resaltar. Reducen la hipertrofia ventricular por disminución de la presión arterial, presentan un efecto antiarrítmico al disminuir el tono simpático, son antiaterogénicos por inhibir la adhesión endotelial de los monocitos, que es el primer paso cuando se forman las células espumosas, son antitrombóticos por disminuir la agregación plaquetaria e incrementan el gasto cardíaco en el corazón insuficiente. Reducen la precarga y la poscarga. La precarga se conoce como la presión que distiende el ventrículo al finalizar el llenado pasivo y la contracción auricular. Y la poscarga sería la fuerza mecánica almacenada en las arterias que se opone a la eyección de sangre desde los ventrículos durante la sístole. Pasamos a los ARA2, que actúan como antagonistas de los receptores de la angiotensina 1, de la angiotensina que hay en los vasos sanguíneos y la corteza adrenal. Bloquean estos efectos, disminuyendo así las resistencias vasculares periféricas. Impiden la vasoconstricción
impiden la producción de aldosterona, no afectan los niveles de bradiquinina, por lo tanto no producen tos y no hay angioedema tampoco. Y los fármacos inhibidores, pues ya los hemos dicho, los repetimos: candesartán, irbesartán, losartán o olmesartán. SUE en 2015 hizo un efecto comparativo de las incidencias de infarto cardíaco y de accidente cerebrovascular, y comparó los ISRA frente a los bloqueantes de los canales del calcio, que los ISRA redujeron la incidencia de insuficiencia cardíaca en un 17%, pero aumentaron el ACV en un 19%. Los ISRA frente a los diuréticos tiacídicos aumentaron la incidencia de insuficiencia cardíaca en un 19% y aumentaron la incidencia de ACV en un 14%. Y frente a los beta bloqueantes reducen ambos, reducen eventos cardiovasculares totales en un 12% y el ACV en un 25%. Inhibidores directos de la renina: el único fármaco comercializado es el alisquiren, que es el Rasilet. En monoterapia tiene un efecto hipotensor comparable al de los IECA y a los ARA2 y ligeramente mayor que los diuréticos tiacídicos. Y luego, cuando se asocia con diuréticos tiacídicos o con ramipril, que es un IECA, o con valsartán, que es un ARA2, tiene un efecto hipotensor aditivo. Cuando se combina Rasilet con amlodipino, el efecto hipotensor es similar a cuando pasamos de una dosis de 5 miligramos a 10 miligramos en el amlodipino, pero tiene contraindicaciones cuando se asocia con los IECA o los ARA2 en los pacientes que tienen diabetes mellitus o insuficiencia renal, y no están recomendados en el resto de los pacientes por el riesgo de acontecimientos adversos, por hipotensión, síncope, ictus, hiperpotasemia y cambios en la función renal. Pasamos a los calcioantagonistas, que son las dihidropiridinas, que actúan bloqueando los canales lentos del calcio, con especial afinidad por los que hay en el músculo liso vascular. Producen una intensa vasodilatación arteriolar, son antianginosos, no tienen efecto sobre la conducción cardíaca, a diferencia del verapamilo y diltiazem. Y amlodipino, hay que decir que tiene unos efectos más lentos pero más prolongados, por lo que la reducción de la tensión puede tardar 10 horas, pero el efecto hipotensor se va a mantener 24 horas. Otros bloqueantes de los canales del calcio son verapamilo y diltiazem. El verapamilo es el manidón, que es antianginoso porque actúa sobre la circulación coronaria, provocando vasodilatación generalizada por inhibición contráctil, con incremento del flujo sanguíneo y oxigenación miocárdica. También tiene una preferencia cardíaca y por lo tanto disminuye la contractilidad y retrasa la conductividad cardíaca, y es un efecto antiarrítmico. Y también deprime los nódulos sinoauricular y ventricular y puede provocar bradicardia. También reduce la hipertrofia del ventrículo izquierdo y mejora la función diastólica, tanto en hipertensión arterial como en cardiopatía isquémica. Y el diltiazem está a mitad de camino entre el verapamilo y las dihidropiridonas, con propiedades antihipertensivas, antianginosas, antiarrítmicas y vasodilatadoras adecuadas. Y los beta bloqueantes beta adrenérgicos pues son antihipertensivos, antianginosos y antiarrítmicos, y son los no selectivos nadolol, propanolol, que es el sumial, timolol. Importante decir que Wong publicó en 2014 una reducción de la presión del pulso de 8 y 5, los no selectivos, mientras que los selectivos, que son atenolol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, en un trabajo posterior, en 2016, vio que no tenían efecto sobre la presión del pulso, puesto que disminuyen tanto la sistólica como la diastólica de forma parecida. Y los mixtos, que son el carvedilol y el labetalol, mejora el tamaño y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tienen acción beta bloqueante y alfa bloqueante, pero la beta bloqueante es como 10 veces mayor que la alfa bloqueante. Y la alfa bloqueante lo que hace es producir una disminución adicional de las resistencias vasculares periféricas. Los diuréticos disminuyen la presión por incremento de la excreción de sodio y disminución del volumen plasmático a las 6 o 8 semanas de tratamiento,
y posteriormente el efecto antihipertensivo va a depender de la disminución de las resistencias vasculares periféricas. Como inconvenientes, la depleción electrolítica, especialmente de potasio, la hipercolesterolemia e hiperinsulinemia y el agravamiento de la intolerancia a la glucosa. Dosis bajas son tan eficaces como las altas, se toleran mejor y hay que tener precaución en pacientes digitalizados con insuficiencia cardíaca congestiva. Los tipos de diuréticos dependen de donde actúen. Así tenemos diuréticos del ASA, que son la furosemida y la torasemida, que son los más potentes y excretan el 25% del sodio filtrado, actúan en la membrana luminal de las células del asa gruesa ascendente, tienen acción venodilatadora por liberación de prostaglandinas y van a reducir la presión arterial sistólica en 7,9 y en 4,4 la diastólica, según publicó Mussini en 2015. Respecto a los diuréticos tiacídicos, hidroclorotiazida, indapamida y sipamida, el efecto es más moderado, actúan a nivel del túbulo contorneado distal y disminuyen también la presión del pulso, según publicó también Mussini en el mismo artículo. Estos son útiles en pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial en raza negra, pero no se deben de utilizar en pacientes con síndrome metabólico. Y los diuréticos ahorradores de potasio son la espironolactona, que parece estar indicada en insuficiencia cardíaca en pacientes infartados, y la eplerenona. Otros antihipertensivos son la doxazosina, que son bloqueantes alfa-adrenérgicos, que está indicado en pacientes con hiperplasia benigna prostática, y estas serían las posibles combinaciones de fármacos antihipertensivos. Las líneas verdes son las óptimas, la verde a rayas es algunas limitaciones, la verde discontinua, las negras faltan datos para decir si son adecuadas o no, y las rojas pues no están indicadas. Aquí lo opuesto sería la asociación de estos de la derecha, publicadas estas asociaciones en el Journal de Hipertensión de 2013. Y las nuevas presentaciones son también inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina más bloqueantes de los canales del calcio. Tenemos el Viacoran, que es de 3,5 de perindopril y amlodipino 2,5, que a partir del 1 de abril del 2016 se pudo adquirir en farmacias, y el Zanipres, que es un IECA, enalapril 20 miligramos, más lercanidipino, también 10 miligramos, 10 o 20 me parece, lercanidipino. 15 minutos antes de las comidas, evitar zumo de pomelo, contraindicado en insuficiencia renal grave y no recomendado en embarazo. Esto, pues el Viacoran, que tiene luz verde tanto en la Agencia Europea de Medicamentos como en la Food and Drug Administration, y el fármaco es el resultado de un amplio programa de desarrollo clínico que ha incluido más de 6.500 pacientes. Este programa tiene su origen en los beneficios pronósticos obtenidos al combinar perindopril y amlodipino en el estudio ASCOT, y demostró una mayor eficacia el Viacoran en comparación con otros productos antihipertensivos en el mercado. Tiene una presentación de inicio, como he dicho, de 3,5 y 2,5 y una presentación de mayor dosis de 7 miligramos de perindopril y 5 de amlodipino. Y el Zanipres, pues 20 y 20 eran 20. 20 de enalapril y 20 de lercanidipino. Papel del farmacéutico, pues en dos procesos: en la dispensación, que es el acto profesional del farmacéutico ante la solicitud de un medicamento, con prescripción o sin ella, el farmacéutico lo que puede hacer es hacer un intercambio de información del medicamento, hablar del objetivo, de la pauta, de la duración, y con esto prevenimos problemas relacionados con los medicamentos. Y en el seguimiento farmacoterapéutico, que es la práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos, detectaríamos resultados negativos de la medicación. Valoraríamos la efectividad, la seguridad de la farmacoterapia, la racionalización del uso de los medicamentos y conseguiríamos mejorar la calidad de vida del paciente. En 2013, Pande
escribió o publicó que los servicios farmacéuticos comunitarios pueden reducir las visitas a los médicos generales y las tasas de hospitalización. Y han hecho diversos trabajos, por ejemplo, el National Institute for Health Research de Gran Bretaña hizo una revisión sistemática analizando la efectividad de las intervenciones en la farmacia sobre los comportamientos de salud relacionados con el alcohol, con el tabaco y con el peso. Sobre el alcohol no se consiguió nada, prácticamente, pero sobre el tabaco se consiguió un efecto significativo en la deshabituación tabáquica con la intervención del farmacéutico. La pérdida de peso también demostró una mejoría estadísticamente significativa y luego una mejoría significativa de los resultados primarios de control de otros procesos añadidos como puede ser la glucemia, los lípidos y la tensión arterial en sí. La cuarta acción del Plan Estratégico de Atención Farmacéutica realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en colaboración con la SELERLA desarrolló servicios asistenciales en el paciente hipertenso. Participaron 7.750 farmacéuticos con conclusiones interesantes sobre la dispensación y seguimiento de los IECA y de los ARA2 en 2008. Y estas son las conclusiones. Es el propio paciente en el 80% de los casos el que solicita la dispensación en este rango de edad. Del total de pacientes, 44 en este estudio desconocían el medicamento y el 48% no sabían cómo utilizarlo. Yo lo veo un poco alto este porcentaje, pero bueno, es lo que publicaron ellos. Un 66% de los pacientes que tienen receta médica de IECA o ARA2 refieren otros factores de riesgo cardiovascular como dislipemia o diabetes. Y mayoritariamente el farmacéutico dispensa en el 96% de los casos el tratamiento con una información verbal de algún aspecto o derivación médica por detección de problemas relacionados con los medicamentos, como puedan ser interacciones, duplicidades o contraindicaciones. Y las conclusiones más relevantes referidas al acto del seguimiento farmacoterapéutico son que la tercera parte de los pacientes refieren ser fumadores y de ellos el 25% no siguen la dieta pobre en grasas o sal y el 33% refieren enfermedad cardiovascular. Entonces el papel del farmacéutico pues sería intentar una educación sanitaria específica para pacientes que tengan este riesgo cardiovascular asociado, como decirles pues, que no fumen, controlar el colesterol, que se tomen bien las pastillas, todo eso, diabetes, la obesidad. La mitad de los pacientes, la segunda conclusión, el 50% tienen valores de tensión arterial superiores a los valores óptimos, lo cual haría un poco cuestionable la efectividad, que yo creo que es casi siempre por errores en la toma de los medicamentos, pero bueno, es mi apreciación. Y la tercera conclusión es que los resultados negativos de la medicación son mejorados por el farmacéutico en un 12%. Y la colaboración de todos los componentes del equipo pluridisciplinar es indispensable para alcanzar resultados adecuados al objetivo de los tratamientos en el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Y termino pues con estas jóvenes dando saltos que no tienen hipertensión y con este disparate que hace una de mis hijas. Muchas gracias a todos. Y su experiencia en su centro de salud. Mariano Leal Hernández es médico de familia del Centro de Salud de San Andrés y me consta que muy apreciado por sus pacientes, porque tengo mi oficina comunitaria, mi farmacia comunitaria en Murcia, en la zona centro 6 y muy próxima al centro donde trabaja el doctor Leal Hernández. Y puedo afirmar que sus pacientes están muy contentos con él, tanto en el trato humano como en el trato profesional, porque continuamente me lo dicen así, de lo cual me alegro un montón. Es tutor al mismo tiempo en el centro de salud de residentes. Por otro lado,
ha hecho un máster en riesgo cardiovascular y es profesor de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la Universidad Católica de Murcia San Antonio, en la cual nos encontramos. También es autor de numerosas publicaciones en el campo cardiovascular y muchas de ellas en revistas de alto impacto. Curiosamente, a mí me llamó mucho la atención, esto nos lleva a la época del Renacimiento, pues es también licenciado en Derecho. Entonces, esto, aunque no tenga mucha relación con la medicina, sí que creo que amplía y conforma su personalidad humanística. Muchas gracias por tu presentación excesiva. Y bueno, y vamos a empezar vamos a hablar de la actitud clínica ante el paciente con hipertensión arterial. Lo primero es decir que esta charla forma parte del programa Impacta, ¿no? Un programa que, como vemos en la siguiente diapositiva, es un programa dirigido a farmacéuticos comunitarios de toda España en colaboración con la SELELA, con la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y la Liga, donde se trata de mejorar conjuntamente el abordaje del riesgo cardiovascular del paciente. No en vano, el paciente es nuestro objetivo. Seamos médicos, farmacéuticos, enfermeros, quien seamos, nuestro objetivo es el paciente. Entonces es un programa de colaboración para mejorar el control del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Como conocéis, el programa Impacta consta de varias fases: fase online, casos prácticos, evaluación y una serie de casos clínicos que se cuelgan en una plataforma online donde esta charla forma parte del programa Impacta. Bien, y ya sin más vamos a empezar con un caso clínico donde vamos a ver, cuando tenemos un paciente que no se controla, qué combinaciones utilizamos, qué hacemos realmente y ver si nos surge alguna duda e intentar resolverla. Bien, el caso se trata de un varón de 62 años, comercial de material clínico, va por los hospitales trabajando, no fuma ni bebe y lo normal, ¿no? Un diabético de 8 años de evolución, hipertenso, con sobrepeso, ahora obeso, y que, como trabaja en el ámbito hospitalario, va de médico en médico, uno le aconseja una cosa, otro otra, toma los tratamientos de vez en cuando y va de aquella manera. Hasta que llega un momento que acude a consulta. ¿Por qué acude a consulta? Porque a su hermano de 59 años le ha dado un infarto. Entonces, yendo a visitar a su hermano, coincide con mi residente. Hablábamos antes de la formación. Coincide con mi residente. Y como he tenido un residente excepcional, se hace amigo de él y le dice: oye, yo era su médico, ¿no? Tienes que pasar por la consulta, que te vea mi tutor, te vemos y te ponemos en solfa. Esto no puede seguir así. O sea, por eso vino el paciente a la consulta. Vamos a un residente que también es farmacéutico. O sea, algo excepcional. Bien, lo primero, una asignación personal. Cuando viene el paciente a la consulta, ¿por qué viene usted aquí? Me ha mandado su residente. Lo primero que piensa es: este hombre que no venía por aquí ya lo tengo en la consulta. Pero ese no debe ser nuestro sentimiento. Realmente debemos alegrarnos. Porque un paciente que va mal, de alto riesgo cardiovascular, como ahora veremos, que está descontrolado, tenemos que tenemos que reducirle su riesgo cardiovascular como sea. Bien, sus antecedentes. Bueno, su hermano de 59 con un infarto hipertenso, su madre diabética hipertensa, y sus antecedentes personales. Su última hemoglobina glicosilada hace 14 meses 7,7. Y a veces se tomaba el azúcar, como él decía, y tenía 180. Esos son todos sus antecedentes personales. Y realmente estaba muy descontrolado. ¿Qué tratamiento tenía? Pues fijaos, enalapril de 20 con hidroclorotiazida, atenolol, un betabloqueante, metformina, aspirina y simvastatina. Pero como he dicho, se lo tomaba de vez en cuando. Cuando se encontraba mal o le dolía un poco la cabeza, se lo tomaba. Si no, no. Y ahí iba. Ese era su tratamiento, que realmente no se tomaba. Claro, si lo exploramos, ya como vino a la consulta, bueno, vamos a tomarte la tensión, vamos a pesarte, tal. Índice de masa corporal 33,3, perímetro de cintura 111, la tensión alta, se la tomamos en serio, 16,5, 9, y un poquito de hepatomegalia, un hígado con 2 centímetros, se palpaba el hígado a 2 centímetros a través del reborde costal. Lo demás, sin interés. Ya vamos encontrando cosas. Claro, le hacemos una analítica y aquí ya nos asustamos. Un paciente que estaba bien, que realmente no... En fin, él estaba bien. Hemoglobina glicosilada 8,1. Una insuficiencia renal, un aclaramiento de creatinina 40,8, insuficiencia renal. Colesterol 236, fijaos, un LDL 159, en un diabético tiene que estar por debajo de 100 o por debajo de 70 idealmente, o sea, transaminasas un poquito elevadas, microalbuminuria, daño renal, un poquito en la placa de tórax, un poquito de aumento de índice cardiotorácico, hipertrofia ventricular izquierda, un poco de retinopatía, o sea, fijaos, tiene un poco de todo. El paciente que estaba bien, el paciente está bien. Bien,
Y claro, ya nos llega lo primero. ¿Qué hacemos? Estábamos el residente y yo en la consulta. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Le decimos que se tome en serio lo que estaba tomando y que haga medidas higiénico-dietéticas? Yo creo que no vamos a tener éxito, ¿no? Habrá que hacer algo más. Entonces, pensamos que con esto no iba a ser suficiente directamente. Entonces nos planteamos lo que yo ahora os voy a plantear, ¿no? Unas dudas clínicas que creo que pueden ser trascendentes. El tratamiento antihipertensivo. Seguimos con la hidroclorotiazida, un paciente con una insuficiencia renal realmente. Seguimos con este diurético tiacídico y con el enalapril, que se le mandó en los tiempos del enalapril. Dura 24 horas, hay algo más potente y sobre todo el quid de la cuestión. ¿Qué combinación sería la más adecuada en este paciente? Porque en monoterapia, supongo que opinaréis que no lo vamos a controlar. ¿A qué dosis estamos tratando la proteinuria? Esto es lo que nos surgió a mi residente y a mí. Entonces, pues vamos a dar alguna pincelada, sobre todo sobre combinaciones en plan práctico. Bien, ¿qué le ponemos para la tensión? Porque estamos en una mesa de hipertensión, ¿qué le ponemos? Pues estas son, ya ha comentado antes muy bien la doctora Parra las combinaciones que hay, pero vamos a incidir un poquito más en las que más se utilizan. En las que más se utilizan, bueno, aquí están las que vamos a resaltar un poco. La más conocida es el bloqueante del sistema renina-angiotensina más el diurético, ¿no? El IECA o el ARA2 más el diurético. ¿Por qué? Porque están en la misma pastilla y desde el principio, cuando salieron los IECA, te metían en el mismo comprimido con hidroclorotiazida casi todo. Entonces eso facilitaba mucho que se prescribieran, porque mejoraba el cumplimiento, era una pastilla al día, iba muy bien. Realmente son las que más se utilizan, pero probablemente por eso. Luego el bloqueo del sistema renina-angiotensina más el calcioantagonista, que ahora veremos qué sería mejor, asociar un diurético o un calcioantagonista al bloqueo del sistema renina-angiotensina. Otras posibles combinaciones, diurético más calcioantagonista, que veremos luego brevemente, bloqueo del sistema renina-angiotensina más beta bloqueante, calcioantagonista y beta bloqueante, que esto ahora veremos no estarían indicados, y diurético más beta bloqueante, que tampoco lo estarían. Bien, la más conocida, bloqueo del sistema renina-angiotensina más tiacida. Esta es la que más se ha utilizado, por lo que he dicho antes, hay muchos ensayos clínicos que lo avalan, hay un efecto sinérgico, van muy bien. Hay que tener cuidado en los pacientes presionados de volumen y sobre todo en el que tiene insuficiencia renal. Si la creatinina está por encima de 1,82 no hacen efecto. Si tiene una insuficiencia renal, no, estarían contraindicados porque casi todos llevan hidroclorotiazida. Tendríamos que pasarnos a un diurético de ASA, que eso sí se podrían utilizar, pero ya no están en combinaciones fijas. Y luego el bloqueo del sistema renina-angiotensina más calcioantagonista, que también hay mucha evidencia y cada vez van saliendo presentaciones nuevas. La doctora Parra ha comentado un poco una. Hay mucha evidencia científica disponible, hay varios estudios, ahora repasaremos tres muy brevemente, con 2 diapositivas cada uno, y sería un poco como la competencia, lo que nos plantearíamos en este paciente, ¿no? En el paciente en el caso clínico. Más o menos, el bloqueo del sistema renina-angiotensina debería seguirse utilizando porque es un paciente con daño renal, es un diabético y en principio no hay contraindicación, le podríamos dar un IECA o un ARA2, pero la asociación, para darle otro fármaco, ahí tendríamos la duda. Un diurético, una tiacida, pues no, porque tiene la creatinina un poquito alta, tal, no estaría indicado. Un calcioantagonista, probablemente. Ahora vamos a disertar un poquito más sobre eso. Bien, entonces esta es la pregunta del millón. ¿Diurético o calcioantagonista asociado al bloqueo del sistema renina-angiotensina? Vamos a repasar muy brevemente algún estudio. Hay varios estudios. Este nos viene clavado, porque tendríamos el IECA más el diurético tiacídico, las típicas combinaciones fijas de toda la vida, que están en IECA o ARA2 más diurético tiacídico. Y luego el calcioantagonista, el amlodipino, que es el que más se utiliza, también con el IECA. O sea, estamos comparando IECA en ambos brazos, en uno con calcioantagonista y en otro con diurético. Bien, esto es, si no se controlaban, cómo se iba escalando la dosis. Ahora para esto no nos merece, no vamos a desarrollarlo, vamos a ver qué resultados se obtuvieron. Eran pacientes de alto riesgo cardiovascular, mayores de 60 o 55 años, con 2 factores de riesgo mayores, o diabéticos, o cardiopatía isquémica, ictus, enfermedad arterial periférica, hipertrofia ventricular izquierda, proteinuria o insuficiencia renal crónica, que estos, los que tenían muchas, no se le podía dar, lógicamente, el diurético tiacídico. Bien, ¿y qué pasó? Pues ganó la asociación con el calcioantagonista. Hubo menor riesgo relativo de muerte cardiovascular, de infarto, de ictus, de hospitalización, revascularización, o sea, salió ganando el calcioantagonista. Un poco para que reflexionemos un poquito a la hora de combinar en qué tenemos que pensar. Bien. Bueno, en conclusión, que hubo una reducción del 20% de mortalidad cardiovascular en este estudio. Otro estudio, el estudio STAR. Este compara otro calcioantagonista, el verapamilo, con un IECA, y aquí tenemos un ARA2 frente a hidroclorotiazida. O sea, esto es para ver el efecto sobre la diabetes. Más o menos serían 2 brazos parecidos.
Bien, ¿qué sostuvo aquí? Pues que el ARA2 más diurético aumentó los niveles de glucosa plasmática mucho más que cuando se utilizó el calcio antagonista, verapamil más trandoleprid. O sea que el perfil, el diurético tiacídico empeoró mucho más el perfil glucídico que la asociación con el calcio antagonista. Es lo que venimos aquí. Aumentó la incidencia de diabetes de nueva aparición cuando se utilizaba el diurético, el amarillo. Y en resumen, pues eso, que el perfil glucídico empeora mucho cuando utilizamos el diurético tiacídico y mucho menos, no empeora cuando utilizamos el calcio antagonista. Otro factor a tener en cuenta también en nuestro paciente, que como recordemos es diabético, tiene 8 y pico de hemoglobina glicosilada. El estudio, todo no es malo para los calcio antagonistas. He puesto un estudio aquí con diuréticos, con indapamida, otro diurético tiacídico, perindopril e indapamida, el estudio Advance, muy conocido, y hay más diurético. Aquí se comparaba perindopril e indapamida frente a placebo, no se comparaba con otro tratamiento. Y aquí hubo una reducción de riesgo de mortalidad del 14% cuando utilizábamos la combinación que acabo de decir, y tanto de mortalidad cardiovascular como no cardiovascular, 18% de cardiovascular y 8% de no cardiovascular, o sea que el diurético también tiene efectos beneficiosos si está indicado, o sea, bueno, y el objetivo mixto, micro y macrovascular por igual, hubo una reducción de riesgo en el estudio Advance del 9%. Bien, otro estudio, creo que ya es el último que os pongo, vale, aquí tenemos la combinación de IECA más calcio antagonista, los efectos que tiene, el estudio ASCOT, que utiliza IECA más calcio antagonista frente a beta bloqueante más diurético. Es otra combinación, aquí se utiliza el beta bloqueante. Bien, aquí pues también el calcio antagonista tuvo una reducción de eventos cardiovasculares significativa respecto a la combinación que llevaba diuréticos. Un poquito para que nos planteemos que el calcio antagonista a veces puede tener efectos más beneficiosos que el diurético. Bien, ¿por qué? El calcio antagonista y ARA2 o IECA tienen un mecanismo de acción doble. Vale. Calcio antagonista, en resumen, es natriurético, vasodilatador arterial. En los ictus, el paciente que tiene un ictus se utilizan mucho los calcio antagonistas. Tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo, mejora la resistencia a la insulina, neutro sobre perfil lipídico, protege órganos diana. Hay estudios de morbimortalidad, como hemos visto, y el ARA2 o el IECA pues mejora la resistencia, vasodilatador arterial y venoso. Tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo diabético y lipídico, pues protege órganos diana y también tiene evidencia sobre morbimortalidad, o sea, tiene un efecto sinérgico. Y a veces los efectos secundarios de uno los contrarresta el otro. Por ejemplo, el calcio antagonista, todos sabemos que producen edema. En verano, el amlodipino, cuando llega el verano, se le hinchan las piernas a muchos pacientes. Pues el ARA2 o el IECA lo contrarrestan, atenúa el edema periférico, o sea, el efecto secundario de uno lo contrarresta el otro si lo da en combinación. Bueno, este reduce la isquemia, el calcio antagonista va muy bien en la isquemia cardíaca, el ARA2 tiene menos efecto, el ARA2 bloquea lógicamente un bloqueante del sistema renina-angiotensina, el calcio antagonista lo activa un poquito, el ARA2 tiene beneficios renales y en la insuficiencia cardíaca, el calcio antagonista no, pero si lo asociamos hay beneficios, o sea, un poquito que se complementa mucho el tratamiento con la combinación. Bien, y luego, aunque nos suena, para recordar un poquito nombres comerciales. IECA más calcio antagonista comercializado en España, como veis hay muchos, muy conocidos por todos, ¿no? En la oficina de farmacia más. O sea, el TARC, el Tricen, aquí los tenéis todos, no los voy a leer uno por uno. Ramiprid y felodipino, el Eneas también se utiliza mucho, Zanipres, como ha comentado antes la doctora Parra, Viacoran, Vivace, Twista, ese ARA2, perdón, IECA, vale. Y ARA2 más calcio antagonistas tenemos telmisartanian lodipino el Twista, valsartanian lodipino el Esforge de Afirocopalia, olmesartanian lodipino Sevicar Balzac. O sea, y de hecho, vamos, esos son los nombres comerciales. Y ahora, como muy bien sabéis, a veces en el mismo comprimido se asocian las tres cosas. El bloqueo del sistema renina-angiotensina, el calcio antagonista y también el diurético tiacídico, o sea, si queremos subir un escalón más, o sea, con el objetivo de mejorar el cumplimiento terapéutico. Bien. Otras combinaciones. Ya hemos repasado un poquito la evidencia, ¿no? Combinaciones con el calcio antagonista o con el diurético tiacídico y bloqueante del sistema renina-angiotensina. Diurético y calcio antagonista. ¿Qué tal esta combinación? Teóricamente no es muy útil. Hay depleción salina, hay poco efecto aditivo, hay algún estudio que la avala y bueno, se debe considerar en pacientes con hipertensión sistólica aislada, que a veces es muy difícil de controlar, según la comorbilidad. Sería ya un poquito una combinación muy a medida, menos general como las otras dos que hemos visto anteriormente.
bloqueante del sistema renina-angiotensina y beta-bloqueante, ¿vale? Otra combinación. Hombre, teóricamente tienen pocos efectos aditivos, ¿no? Pero bloquean el sistema renina-angiotensina y el sistema nervioso simpático conjuntamente, lo cual tiene sus beneficios. Y estarían bastante indicados en insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda y en cardiopatía isquémica. Serían ya también un poquito una combinación más a medida, menos de uso general. Beta bloqueante y calcio antagonista, muy peligroso dependiendo de cuál asociemos. Si utiliza un beta bloqueante más un calcio antagonista no dihidropiridínico, verapamil o diltiazem, como los dos bajan la frecuencia cardíaca, pueden ser peligrosos. Puede haber una bradicardia, incluso un mareo o un síncope. O sea, son peligrosos. Entonces, cuando se asocien, hay que utilizar el beta bloqueante más el calcio antagonista dihidropiridínico, o sea, un pino, que decimos coloquialmente, un pino. Alodipino, nifedipino, felodipino, todos los pinos. Estos no tendrían el efecto, no se sumaría el efecto inotrópico negativo y no habría peligro de bradicardia, ¿no?